Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva versión de FILSA Virtual 2020. A continuación, presentaremos la conversación sobre mujeres chilenas, un conversatorio en donde Editorial CESOC les invita a seguir la conversación sobre mujeres artistas chilenas, moderada por Eva Devia, autora de Insolentes, junto a Larisa Contreras, escritora, dramaturga, actriz, y Pía González, escritora y artista plástica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eva Devia, bienvenidos a este espacio, gracias por aceptar nuestra invitación, nuestra convocatoria, muchas gracias a la Cámara Chilena del Libro por generar este tipo de instancias, qué lindo y qué importante es que se siga realizando FILSA, así como todos los otros encuentros. Diciembre es un mes plagado de ferias y de actividades muy vinculadas al mundo de la cultura, en especial de la literatura. Y como CESOC, como Centro de Estudios Sociales, estamos sumamente orgullosos de poder generar esta instancia. Nuestro queridísimo editor tuvo un problemita técnico y no nos pudo alcanzar a acompañar hoy día, así que nosotros, pero las mujeres nos vamos a tomar este espacio, porque vamos a hablar de mujeres. Y para eso nos tomamos la enorme patudez y la enorme insolencia de invitar a dos tremendísimas escritoras nacionales contemporáneas, pero ojo, no son solamente escritoras y miembros del colectivo Autoras Chilenas. Ellas también tienen esta particularidad de tener una doble militancia, por decirlo de alguna manera. Larisa Contreras, además de ser una prolífica escritora y dramaturga, que ha hecho un trabajo bien potente en materia de teleseries en el país, de adaptaciones de guiones. La Larisa es actriz, por cierto, y ha desarrollado un gran trabajo desde las tablas. Y Pía González, que es parte de su currículum, si bien hoy día no está dedicada a eso, pero gran parte de su historia pasó por allí. Ella estudió artes plásticas, y como nosotros en Las Insolentes incluimos un capítulo completo sobre el mundo de las escultoras, quisimos convocar a la Pía y a la Larisa para que conversemos desde la mirada contemporánea sobre cultura, mujeres en Chile y sobre insolencias. Chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola Eva, muchas gracias. Hola Eva. Muchas gracias por la Hola Eva. invitación. Un placer estar contigo en este momento, con la Cámara del Libro, en la feria. Y, pucha, qué entretenida instancia, qué bueno poder juntarnos y conversar un poquito. Y qué rica la invitación y la compañía. Hola, Feliz, querida amiga. me siento en el jardín de una casa en este camino, conversando con pura gente querida. Mi conexión a veces está un poquitito inestable, no sé si alcanzan a escucharme bien, espero que sí, espero que sí. Queridas mías, quiero partir preguntarles así al tiro, un chazo a la cara. Vamos a partir con la Lari y después pasamos a la Pía. Quiero preguntarles qué es la insolencia para ustedes. ¿Qué es ser insolente hoy día? ¿Por qué es importante ser insolente hoy día? Mira, yo veo la insolencia como un desacato a la autoridad, una transgresión moral, y que siempre está, que por origen está ligada y está en contraposición con el poder. Entonces, tú pones en el libro una pequeña anécdota de una niña, cuando eras niña, y le dices algo a la profesora algo de que las señoritas no recuerdo qué fue exactamente la anécdota, no pero silban. Las señoritas no silban, y ella dice, sí, yo silbo, puedo, porque puedo. Entonces, esa es un acto de desacato a la autoridad. Puede leerse como una insolencia, algo personal en contra del otro, y esta insolencia generalmente lleva a una
se paga el costo, no es gratis. La insolencia tiene como represalias. Entonces, la persona insolente está necesariamente destinada a tener una rectificación. El poder manda su castigo. Entonces, hay insolentes que son insolentes per se, pero hay insolentes que son insolentes que han procesado, que están siguiendo su propio camino, están siendo llamadas o llamados a algo importante, y esa insolencia es la más interesante, porque la insolencia, por la insolencia propiamente tal, digamos, puede ser irrelevante, pero la insolencia reflexionada, vital, es una insolencia necesaria, porque es la insolencia que produce el cambio. No siempre bien entendida, generalmente bien entendida, pero a la larga, cuando pasaron los años, en un tiempo futuro. En el presente es una transgresión que causa mucha molestia en el poder reinante, pero pucha que es importante la rebelión, porque es la única manera, el que no llora no mama. La rebelión, como sea, es muy importante porque genera los cambios, genera el movimiento. Eso, creo. Pía, ¿y tú qué piensas de esta rebeldía / insolencia? ¿Para dónde va? Hola, querida Eva, gracias por esta oportunidad de estar todas juntas, o por lo menos las tres, lo más posible, dentro de mi encierro sobre todo. Mira, la insolencia debe llevar a la ruptura, en definitiva, a la ruptura de algo políticamente correcto, a la ruptura de lo establecido y que no puede moverse. La insolencia es lo que nos ha pasado un poco a todos, del minuto que salimos a la calle, del minuto que gritamos, del minuto que uno se vuelve feminista, es insolente, porque independiente de la época, obviamente que hay insolentes que en su momento, ahora con la perspectiva del tiempo nos puede parecer no tan rupturista, pero en ese minuto lo fueron. Y yo creo que lo que nosotros como comunidad, como colectivo y definitivamente como país estamos logrando en muchos aspectos es porque dijimos, yo también sé silbar. O sea, a mí nadie me va a impedir hacer ni decir lo que necesito hacer y decir. Y eso tiene diferentes niveles, tiene diferentes, cada uno lo va asumiendo, depende de la edad, depende de las circunstancias, depende de la política, depende de la necesidad sobre todo. O sea, no hay nada que pueda permanecer inerte y sin quiebre, porque el quiebre necesariamente te va a llegar a una dinámica de cambio y siempre el cambio es bueno, a pesar de todo lo difícil que sea. Y eso te diría que se origina en la insolencia, se origina en el decir, no, yo no estoy de acuerdo, o esto puede ser de otra manera. Eso. Y ya hoy día se cumple un aniversario simbólico bien potente. Hace justo un año atrás, fuimos muchísimas las mujeres que nos reunimos afuera del Estadio Nacional a hacer una marca de poder sumamente poderosa y muy significativa. Esto tiene que ver con las tesis, con su entrega de himno que trascendió nuestras fronteras, por cierto, y ha sido tan potente y tan aclamado en distintos lados del planeta. Digamos, el Violador eres tú ha sido entonado en todos los idiomas imaginables, en todos los continentes, en todos los colores, de manera sumamente potente. Ahí hay una gesta estética, hay una propuesta, si bien es artística, también es muy política, ¿verdad? En el libro Insolente yo trato de rescatar estas 16 vidas de grandes artistas del siglo XX. Hoy día con la mirada de este siglo XXI, que ya tenemos las patas y la mitad del cuerpo ya a estas alturas, metido en el siglo XXI, con un contexto muy distinto, pero al mismo tiempo muy igual, es como gato, es muy distinto, pero es muy lo mismo. Nos enfrentamos a otra dinámica, pero que en el fondo son las mismas. ¿Cuál es el rol de la cultura y de las
arte como manifestación, escape para esa insolencia necesaria. Ustedes lo viven desde dobles militancias, pues además de tener la parte de la literatura, la lo tiene desde el teatro, la Pía lo tiene desde la perspectiva de las artes plásticas. Además son miembros de autoras chilenas, de este colectivo feminista en el que estamos trabajando. Entonces, hay harto paño que cortar en ese sentido. Ari, ¿cómo se trabaja? Tiene silencio. Escucha. Yo creo que, disculpa, yo creo que las artes son necesariamente políticas. El arte es necesariamente político, la expresión artística es la formulación del instinto. Y es necesariamente, este acto político es necesariamente rupturista. Formula, guía, despierta, estimula, despierta, congrega, comunica. Necesariamente el teatro, por lo menos, que es lo que a mí más me mueve, el teatro ha estado profundamente ligado desde la época, en todos los tiempos ha estado ligado a los cambios, ha estado ligado a la comunicación de profundos sentires. Entonces, yo me acuerdo en la época de la dictadura, me acuerdo del teatro callejero, que yo creo que si hay alguien que se jugó el pellejo durante la dictadura, si hay una expresión artística que se la jugó, fueron los actores, porque los actores y las actrices pusieron el pellejo en la calle, y qué más arriesgado que eso, el cuerpo, las manos. Los actores y las actrices podían comprar el pan gracias a las acciones y a las performances y a las obras de teatro que mostraban en la calle. Y de ahí salir arrancando. O sea, era un riesgo muy grande que se vivió en el cuerpo. Yo creo que esa expresión pura, sumó para lo que pasó después. El cuerpo en la calle, el cuerpo en el teatro, el cuerpo en la presencia, fue lo que de alguna forma impulsó los cambios, impulsó el cambio. La literatura, necesariamente la literatura es un artefacto necesariamente político. Todo lo que uno escriba, todo lo que, a pesar de sin quererlo, necesariamente, sin buscarlo necesariamente, sino que porque es per se así, es rupturista. Llama a la insolencia, al desacato. Así lo veo. Hay desde político, porque hay que entender que el arte y la política van indefectiblemente de la mano. El arte es un reflejo de las necesidades culturales, finalmente. Pensemos en Kaiosama, en la expresión, en la explosión asociada al estado social, ¿verdad? Como los muros se nos llenaron de consignas, de estética, de discursos, cómo todo se transformó en arte de alguna manera. ¿Qué te pasó a ti con eso? Mira, como pensar en la cultura es pensar que no exista de alguna manera, tendríamos que ser sordo, mudo y ciego, vivir en una especie de limbo, porque cultura es lo que recoge todo un sentir popular, todo un sentir del ser humano, no solo lo que significa la plástica o la literatura o el teatro, evidentemente sí, porque son un poco los obreros de ese hacer que te van a manifestar, se va a confluir en ello lo que está sucediendo, y que muchas veces la mayoría de la gente es un poco, no percibe o no vive en la situación de tener que percibirlo, solo le sucede. Cultura significa trabajar una espiritualidad intangible, un sentir humano que solo se hace carne, por decirlo así,
cuando llega gente y te lo va mostrando. Y ese es nuestro trabajo. Más que artista plástica, yo ahora es artista visual en realidad, ya como que no existe un poco la categoría de la escultora o del pintor. Y como además yo tuve mucho que ver con el cine laboralmente, yo como durante 20 años trabajé en eso como productora y de eso viví mucho tiempo. Y un poco asociando a la dictadura a esa época como efectivamente era un tiempo de cementerio, las cosas se daban extra muros académicos, pero la fuerza del creativo estaba igual. Y así surgieron muchos movimientos en la arte visual, bien importante, no en la universidad, sino más bien fuera. Y en el cine, así como Larisa dice que el cuerpo se pone en el teatro y una cosa que así era, y salían arrancando, yo recuerdo, también hubo mucha gente que registró visualmente todo lo que iba pasando, incluso a riesgo de su propia vida. Y gracias a esos registros, por ejemplo, tenemos una memoria, tenemos algo que contarle a ustedes que nos tuvieron. Esa cuestión en la cultura es fundamental. Y esa frase de que un pueblo sin memoria no conoce su presente y todo eso es verdad. O sea, si yo no sé de dónde vengo, es difícil que pueda analizar quién soy. Es lo mismo que a nivel de una familia. Si yo no sé quién me ha formado, ese entorno que me originó, yo no sé dónde estoy parada. Bueno, eso pasa a nivel colectivo, comunitario, país, todo. ¿Qué es lo que hace? Que lo que hacemos, los que nos dedicamos a la cultura, es trabajar en ello para hacerlo visible. Oiga, chiquillas, quiero preguntarles en una faceta un poquitito más personal, ¿cómo fue su propio camino a la hora de decidir transitar el camino del arte y la cultura de veredas complementarias? Porque hoy día hablamos de interdisciplinariedad, suena compleja esa palabra decirla de corrido, pero sí, por los estilos, las dinámicas, las estructuras se entremezclan y por lo tanto entendemos que el arte y la cultura pertenecen a esta juguera, a esta especie de vórtice en la que podemos combinar una serie de elementos y desde allí las militancias múltiples son súper posibles. Lari, ¿cómo fue que llegaste al teatro y cómo fuiste derivando hacia la literatura y cómo lo has ido vivenciando? Y la misma pregunta para la tía, sobre todo considerando que ella tiene más que doble militancia, ella que pasó por el campo audiovisual, que trabajó en cine profundamente, pero también esta parte más académico, así, tanta cosa, ¿ves? Entonces, saber cómo fueron pasando y atravesando por estos procesos. Mira, en el caso mío, fue a partir como de un sentir, de algo, de una intuición, y creo que de las dos militancias en las que circulo, ahora hace rato que no hago teatro, estoy ahí escribiendo algo para retomar, es lo mismo, es como, son parte como de lo mismo. Los procesos creativos son muy parecidos. En la literatura o en el teatro es la misma calle pero distintas veredas. Entonces se complementan absolutamente y como que uno ya no se llama ni actriz ni escritora, sino que es como algo que está entre medio, que junta las dos cosas, no existe, es un híbrido y no creo que exista solamente en un solo camino. Yo creo que se juntan muchos caminos y en los procesos creativos, como te digo, son muy parecidos. Las inspiraciones, los olores, las percepciones son similares. Las inquietudes, las preguntas que uno se hace, las respuestas que busca, siempre son más entretenidas las preguntas que las respuestas, pero yo partí siendo actriz, me encantó. Mira, yo tengo la impresión del teatro callejero, como que ahí yo me enamoré del teatro. El teatro que se hacía en el Festival de Teatro Bellavista, se hacía todo eso, bueno, lo que hizo el Andrés Pérez después, todo ese teatro callejero, para mí fue muy importante el momento de decidir tomar un camino. Y
ese riesgo, ese tremendo riesgo de la piel, el pellejo, como dice la piel, también los audiovisuales que andaban en la calle, los fotógrafos que andaban fotografiando todo esto, todo ese adrenalina, como que a mí me inspiró mucho. Luego fui pasando de a poco, fíjate, en ensayo y error al mundo de la literatura. Por ahí hubo algunos premios que me estimularon mucho y que empecé como a avanzar y a retroceder, y avanzar y a retroceder. Y pensé que me había cambiado de bando, pero después descubrí, y lo descubrí hace poco, que nunca me he cambiado de bando, sino que he estado circulando dentro de lo mismo, que son muy parecidos, y que tienen la misma búsqueda, las mismas inquietudes. Y ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo una obra de teatro, me encuentro con que es literatura, pero también el teatro escrito también es visual, y creo que la dramaturgia en este momento que estoy haciendo contiene los dos polos. Entonces, la palabra ya no es para leer, sino que es palabra para decir, palabra para decir en presente. Entonces, como te digo, siento que estamos, o estoy, o también como la Pía tal vez, circulando dentro de la misma calle, solo que a veces uno se cambia de vereda, pero es la misma calle. Y en tu caso, ¿cómo ha sido por transitar por estos universos? Es la misma calle, qué importante es la calle, ¿eh? Esto de darle tantas vueltas a la calle, y qué intenso eso que hemos estado viviendo el último año, o tal vez antes del último año, porque hoy día con la pandemia estamos un poquito más encerrados, pero toda esta necesidad de la calle, además, es súper potente, creativamente hablando, de hecho, hay una acción super power. Hoy día además estás haciendo una colaboración bien significativa con un medio digital, estás viendo regularmente allí, es una faceta más de cronista, pues entonces ha mostrado una versatilidad creativa muy grande, Pía. Sí, mira, mi vida ha estado marcada bien por hito, nunca ha sido un fundido suave. Y yo cuando terminé de estudiar en la Chile, arte, el mismo año me tuve que hacer cargo de mi chiquitita, de mi familia que eran guaguas. Y curiosamente fue el cine el que me salvó. Fue de productora de cine, insólito, pero así fue, donde yo me pude ganar la vida bastante tiempo, ¿ya? Y después dirección de arte empecé a hacer, porque era una cosa muy laboral y a mí me angustiaba mucho eso. Volví a la plástica paralelamente, pero me llegó un punto, que es verdad, el proceso creativo no es distinto, pero los medios sí van definiendo ciertas cosas. En las artes visuales actualmente, en la plástica específicamente, y para qué decir en la escultura, que es lo que yo estudié en la Chile. O sea, pasé por todos los mismos lugares de tus personajes, de tu insolente. En ese sentido, llegó un punto en que yo me quedé sin medios, porque ahora hacer algo en la plástica hay que tener muchos medios. Prácticamente la instalación y las cruces de oficio se han instalado como un medio muy legítimo y muy recurrido, por lo tanto no es algo económico, por ejemplo. Yo había elegido un material como la resina, que era algo bastante caro, y claro, los fondarte lo puedes ganar una o dos veces, pero no todos los años. Entonces llegó un momento que después de muchos años hubo una crisis económica fuerte, y tuvimos que hacernos cargo con mi pareja, mi marido, de la familia, y yo dije, bueno, sonó todo lo creativo acá, porque no tengo materiales, no tengo taller, cosas que no puede, que en la plástica es necesario, no es inocuo, digamos. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿y qué he hecho yo toda mi vida que nunca le he dado bola? Escribir. No, pero eso ha sido como el patio trasero, no es como el oficial, no es la academia, yo no fui formada en eso. No, pues me puse a escribir porque era lo único que tenía a mano, el papel, el lápiz y el computador. Y no sé cómo, en un minuto, como tú dices, me vi sumergida en esto, y sinceramente creo que voy a morir haciéndolo porque es
aquello que yo me siento, no sé si a gusto es la palabra, pero que aquello que reconozco internamente mucho más, y donde no hay límite. Y dentro de ese esquema, efectivamente, por la pandemia, llegué a enviar texto a un medio y funcionaron de tal punto que ya envío prácticamente uno a la semana y descubrí, y gracias a usted, señora Ella, descubrí una faceta que es la crónica y que a mí me tiene en este minuto absolutamente transportada en la escritura, porque encontré algo donde puedo meter todo, todo, donde se cruzan muchas cosas, se cruza la ficción, se cruza el registro realista, etcétera. Entonces, eso, ha sido un largo camino y muy entretenido, a pesar de la pandemia. Hay un trabajo colaborativo que ha sido precioso y que tiene mucho que ver con el irnos encontrando distintas mujeres creadoras con necesidad de crear, porque más encima esto como que no es una elección, uno no elige meterse en este tipo de cuestiones. No. Cuando uno tiene la chispa creativa, pareciera que si no lo hace como que se empieza a ahogar, se empieza a morir en el camino, te empiezan a venir como los ahogos de la Olguita Marina y todo lo demás, ¿verdad? Entonces es una urgencia y tiene que salir, independiente de que existan o no existan los recursos, uno se la rebusca, lo busca por el lado que sea. Y desde allí generar estas interacciones tan lindas y tan potentes con mujeres creadoras, hace que aparezcan chispas de conexiones, entonces uno aprende de otras. El sentido de sororidad es súper, súper potente, y a raíz de el movimiento social, que tiene una pata feminista bien importante, pasó que nos empezamos a juntar y empezamos a mirarnos aquellas que teníamos esas mismas inquietudes o esos mismos puntos. Hoy día, chiquillas, ustedes sienten que hay insolentes en la calle desde las mujeres creativas. ¿Qué tan insolentes somos las mujeres creativas de hoy día? Yo creo que lo colaborativo se ha venido a instalar, como dicen los periodistas, y llegó para quedarse. Nos dimos cuenta que en realidad lo que hacíamos nosotras, en general en nuestras vidas, en vez de competir, lo que necesitábamos era colaborar unas con otras para poder avanzar. Ya no somos dos jaguares que van compitiendo, somos muchas abejas que vamos armando el panal. Cuando una puede, cuando una no puede, la otra puede, y cuando una puede, si van juntas es mejor. Yo creo que y lo colaborativo es necesariamente revolucionario, porque el capitalismo puede llegar a morir por culpa de la colaboración y de la falta de competencia. El capitalismo se nutre de la competencia, de quién es más, de quién es menos, el winner y el loser. Entonces, nosotras estamos buscando, las mujeres, en el camino que estamos tomando con tanta fuerza, estamos entrando en un periodo en el que ya no nos basta y no nos llena competir unas con otras, sino ir de la mano. Eso es insolente, eso es ir en contra de lo establecido. Pareciera ser bastante inocente, pero no tiene nada de inocente. Es un gran desacato, el río nos lleva a competir, el río nos lleva a cagarnos unos a otros, a aplastarnos. Lo colaborativo es revolucionario. Para allá vamos. Tía, ¿y en tu caso? Totalmente de acuerdo. O sea, para mí ha sido extraordinario el descubrimiento, y me acuerdo de una frase de Adolfo Kuhn cuando yo estaba en la universidad. En algún minuto, alguien que tú no conoces está pensando y sintiendo lo mismo que te está pasando a ti. Eso, para mí, este año y el año pasado, con el encuentro del colectivo feminista de Auch,
y a la vez de la revelación que han hecho las mujeres en el mundo en general por este trabajo mancomunado ha sido impresionante. Feminismo hay hace mucho tiempo, mujeres oprimidas casi toda la vida, pero la manera como estamos planteando el enfrentarnos a la vida es muy revolucionario. O sea, que podamos convivir y trabajar en grupo por el deseo y por la pulsión grande de cambiar las cosas, como lo estamos haciendo, y sin acuchillarse por la espalda, o sea, sin cogotarse, sin, en fin, todo lo que hace normalmente un sistema patriarcal, porque es como estamos acostumbrados, y no importa si es arte, si es ciencia, da lo mismo. Cuando llega el momento, yo voy por lo mío y nada más que por lo mío. Descubrir que eso es posible, no, con el trabajo es posible eliminarlo o por lo menos minimizarlo porque hay otra opción, ha sido extraordinario. Pero eso no es una cuestión que le pase a uno, es una cuestión que nos pasa a todas y que está pasando en el mundo. Y de repente tú escuchas a otras mujeres en otra parte. Eso es lo que pasó con las tesis, por ejemplo. Las tesis engancharon y dieron la clave en un punto que con algo tan simple como lo que hicieron, en menos de 10 días había recorrido el mundo entero. Es porque alguien está teniendo la misma necesidad. Y yo creo que la necesidad es precisamente ahora lo colectivo, lo comunitario, romper estos paradigmas que ya no van más. Chiquilla, ya nos estamos quedando sin tiempo, el tiempo vuela cuando uno empieza a embalarse en las conversaciones, siempre nos pasa, cuando hablamos de feminismo y hablamos de cultura, siempre nos termina pasando esto. Quiero hacerles una pregunta que es un poco referente al libro, pero muy, muy cortita. ¿Alguna de las insolentes les pegó más fuerte, les golpeó más fuerte y por qué? Pero así, súper, súper cortito. Lali. A mí la de Siberia, fíjate, la Anita González. Sí, es que esa mujerota grandota que existía y que hizo tanta, se movió por todas las disciplinas internas del teatro, fue una mujer política, fue una mujer, o sea, hizo los primeros stand-up que te puedes imaginar, fue dueña de una sala de teatro, una mujer que fue primero, se casó con un señor y después se casó con una señora, con varias señoras, hizo todo ese trayecto. Yo creo que como un ejemplo de buen humor, de una persona divertida, una persona que además de todo lo que hace, logra hacerlo con talento y con humor. Yo creo que ella fue la más encantadora. Evidentemente las 16 lo son, las otras 15 lo son, pero la que me encanta y me produce cosas ella. Siberia con su cona de capa es una maravilla. Y con el zorro sí, y bien floreada, con harta cuestión, increíble ella. ¿Tía Regalona en particular dentro de Insolente? Uy, qué difícil, porque las tres escultoras me llegaron al corazón, sobre todo porque yo recorrí también esos mismos lugares en la universidad y todo el tema, pero te reconozco que dentro de las artistas plásticas, para hacer honor a mi estudio, la Matilde Pérez me gustó mucho y me gusta mucho su obra, porque la Matilde fue súper rupturista. Ella empezó a hacer un arte cinético cuando aquí no... ¿Qué es eso? Aquí se pensaba que definitivamente la plástica era pintar al óleo y a la acuarela y punto, y de repente, o sea, y dibujar. Entonces, claro, en ese sentido ella fue tremendamente innovadora, pero además me acuerdo de haber visto una entrevista antes de morir de ella y tenía un desparpajo que me encantaba. Le daba exactamente lo mismo, hablaba de fulano y sutano de la vanguardia en Europa y se los metía al bolsillo. Estaba tan por encima de tanta tontera que su generación igual vivió, que me gustó mucho. Es una mujer que no tiene tiempo. Ahora sería igual de insolente si la escucháramos hablar. Una de las maravillas de la Matilde Pérez es que es un ícono mundial, porque el arte cinético tiene su madre y su madre es chilena, y la reconocimos tarde, más vale tarde que nunca. Ella porfió la vida entera y alcanzamos a paso de su existencia.
Chiquillas, me encantaría seguir conversando con ustedes. Por lo pronto nos tenemos que despedir, por lo menos del aire en estos minutos. Nosotras siempre seguimos conectadas y quiero invitar a quienes nos acompañaron hoy día a que si les interesó el tema de insolencias en las culturas, este libro, que es el último libro publicado por Editorial CESOC, se llama Insolentes y está disponible para la compra a través de la plataforma virtual en Filsta. Así que lo pueden conseguir ahí. Es un buen regalo de Navidad, sobre todo si tiene así como alguien feminista en la familia. Es un buen regalo de Navidad. No porque lo haya escrito yo, pero de verdad es un buen regalo. Chiquillas, les agradezco el alma que me hayan acompañado hoy día. Un abrazo gigante, las quiero y lo saben. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Pía. Chao, Eva. Y feliz Chao, cumpleaños. Ay, sí, pásalo súper. Y saluda, tú sabes quién, chiquitita también. Sí.